Hoy te quiero hablar de 6 objeciones que se nos presentan cuando queremos establecer objetivos con una persona o con un cliente en el rol de coach. Un coach es una persona que se dedica a la relación de ayuda, igual que pueda ser una psicoterapia o una terapia, pero en lugar de estar enfocado en el problema, en un cambio remediativo que llamamos, de arreglar algo, como el modelo sociosanitario hace o como hacen en los talleres mecánicos, lo que hace es enfocarse en objetivos, en soluciones y en ayudar al cliente a mejorar su relación con su vida en las diferentes áreas de la vida que son importantes. Hoy te quiero hablar de un ejemplo que hay en el libro From Coach to Awakener, de coach con C minúscula a coach con C mayúscula, que es un libro que escribió Robert Dilts en el año 2014 más o menos, cuando se puso de moda el coaching. El coaching nace en el ámbito del deporte, donde hay una persona un poco, digamos, directiva, que lo que hace es observar el desempeño que tiene el pupilo o el deportista y darle feedback, sobre todo cuando hace algo bien, le da un refuerzo positivo, y cuando hace algo mal, pues sigue esperando hasta que haga algo bien para darle refuerzo positivo. Así que es directivo en la medida en que es competitivo y solamente refuerza el éxito, y eso es lo que se premia. Sin embargo, los niveles de coaching o roles de coach que abarcan otros aspectos más profundos de la personalidad, como las creencias o como la identidad de la persona, o el entorno social en el que esa persona se desarrolla, en el caso de que sea un empresario o un político, ya nos llevaría a desempeñar roles de coach, como por ejemplo mentor coach, que es un poco a lo que yo me dedico, porque yo tengo una mente bastante expansiva y tengo experiencias tanto en drogas como en emprendedores, como montando empresas, institutos, también como terapeuta familiar sistémico para parejas, familias, para niños. Si queremos evolucionar y crecer, es el foco. O sea, nosotros tenemos focos. Yo he conocido gente con habilidades técnicas y destrezas técnicas muy afiladas, gente que aprende muy rápido, gente que interpreta el fracaso como feedback y sigue aprendiendo y se sigue admirando y sigue teniendo más curiosidad por cómo resolver aquello, pero que luego a nivel de carácter, a nivel de personalidad, pues dejaban mucho que desear, ¿no? El foco lo ponemos en ayudar a los demás, en la sociedad, en la especie humana, en la evolución del ser humano dentro de un contexto, cuidar el contexto, etcétera, etcétera, ¿no? Y somos personas, además, que tenemos la capacidad para anticiparnos a lo que va a pasar en el futuro, lo cual no solamente tenemos conciencia de nosotros mismos, sino que también tenemos la disciplina para mejorar eso, sino que también tenemos la capacidad de anticipar lo que va a pasar y de leer lo que las otras personas hacen y piensan, y nos damos cuenta de la diferencia. Pero ¿qué pasa? Que si nos salimos un poco de lo que es el modelo del sistema social, la gente que no le interesa que tú no participes en su modelo, te va a etiquetar de que tienes un problema, y eso va a influir porque las palabras y las etiquetas y lo que otros piensan sobre nosotros influyen en nosotros. Pero a su vez somos personas que tenemos la fortaleza como para seguir reinventándonos cada día, para sacar conclusiones por nosotros mismos, lo cual hace un cóctel alcoloroso, satánico, cavernoso, como mis gafas, que nos permite resetearnos, que nos permite reprogramarnos a través de la metacognición, a través de objetivos grandes, disciplina fuerte, resiliencia, y a través de experimentar para sacar nuestras propias conclusiones sobre las cosas y no permitir que sea lo de afuera que dirija nuestra vida. Entonces Robert Dilts nos habla en su libro From Coach to Awakener, que bueno, la Asociación Española de Programación Neurolingüística, a donde yo pertenezco como trainer didacta y que avala mis cursos, que avala en función de unos criterios y unos programas, utilizó este libro para avalar el máster de coaching con PNL
avalado por la asociación, y mucha gente se formó en eso, ¿no? Pero yo provengo un poco de antes de que eso sucediera, que fue en 2014-2015. En 2006 estuve en Londres con Tony Robbins y en 2003 también. Y yo me iba a Londres con gente de Barcelona, que en aquella época eran las personas que más sabían de psicología y de donde surgían todas las nuevas alternativas terapéuticas y demás. Y entonces me iba con un grupo de gente que era gente que ya solo por ir allí, tener ese interés de ayudar a la gente, de ayudar al planeta, de evaluar la sociedad, de evaluar la ecología y tal, ya era gente que era muy inteligente. Yo ya era trainer de PNL, ya tenía el máster de PNL, el practitioner, la diplomatura universitaria, terapia familiar sistémica, pero tenía 23 años o 25, sí, 25, 23, y todavía no tenía la experiencia y la integración para poder tener esa sabiduría que nos permite entender las cosas y sus consecuencias, y no solo la tecnología, sino también dónde aplicarla y en qué momento. Por eso, así como a principio de año hemos estado hablando de objetivos, ahora de lo que te quiero hablar es de lo siguiente, y es muy sencillo. Y te voy a poner la metáfora del taxista, porque yo el coaching puro lo conocí en un taxi en Londres. O sea, era un taxi que estábamos cogiendo para ir al seminario de Tony Robbins, que ahora lo sigue promocionando online, y que era un seminario que hacía en Docklands, en el centro de Excel, y de allí cogí yo la idea para montar mi instituto, llamarlo Instituto de Excelencia Humana. Así que cuando tú vas a una persona y le preguntas algo, en plan, le dices o le ofreces algo, un producto, por ejemplo, ¿qué te parece un omega 3 de calidad que te permita mejorar tu cerebro, tu corazón, las membranas celulares, el intercambio celular, eliminar grasa, mantenerte y prevenir ataques al corazón, cáncer y todo tipo de problemas articulares, y bajar la inflamación y hacer un test? Tú le estás diciendo de hacer algo, pero podría estar representándose en su mente el que para yo hacer eso deberé de dejar de hacer otras cosas, como por ejemplo dejar de fumar, dejar de comer pan, de comer hidratos, de funcionar a través de esa energía de... Yo me subí al taxi y me di cuenta que había un chico que venía conmigo, que yo ya sabía hacer PNL, sabía hacer el metamodelo, que son un conjunto de preguntas que nos permiten hacer una terapia en un instante, romper una limitación. Obviamente luego vas a tener que instalar un nuevo conjunto de creencias, un nuevo conjunto de habilidades, un nuevo conjunto de... al asociarlo con su identidad, con los objetivos y tal. Pero este chico le estaba haciendo al taxista preguntas, y era con una actitud y un enfoque muy directo y unas preguntas muy interesantes, que lo que estaban haciendo era abrir las opciones de ese taxista como taxista para tener pues otras opciones laborales, para emprender, para mejorar su relación de pareja, para gestionar mejor su tiempo, mejorar su rendimiento en general, ¿no? Pero cuando yo ya conocí el coaching y lo integré, me di cuenta que Tony Robbins había modelado a equipos de alto rendimiento como los Navy SEAL, como los Rangers, como gente así, que había estado en el ejército de los Estados Unidos dando cursos. Y obviamente si él va y le da un curso a los Rangers o a los Navy SEAL, como formador te diría que probablemente pues se ha empapado de cuál es su sistema de creencias, sus sistemas de entrenamiento y sus sistemas de alto rendimiento. Y entonces todo eso luego se ve cuando él te da el curso a ti, como está, digamos, empapado del alto rendimiento, ¿no? Entonces, digamos que yo ya me empapé del coaching y me vine con lo de Robbins y con lo que vi con estos chicos. Yo me di cuenta y ya vine a España, a Mallorca, y empecé a hacer algún tipo de coaching, o sea, de PNL orientada al desarrollo personal y con coaching, o sea, definiendo objetivos, poniendo el énfasis en objetivos, en los planes de acción para conseguir los objetivos, aprender de los errores y meter la PNL ahí para poder, digamos, resolver problemas, ¿no? Porque como dice Robert Dilts,
que es otro de los grandes representantes de la programación neurolingüística de tercera generación, dice que cuando tú tienes un objetivo, por ejemplo, hablar en público, ¿no? A mí hay mucha gente que me llama para eso. Nosotros en PNL damos el Practitioner, el Master y el Trainer, que son esos 3 colores, azul, rojo, verde. Y en el Trainer enseñamos a la gente a hablar en público. Pero hablar en público no solo es una habilidad compleja que conlleva la postura en el escenario, no es lo mismo estar así que estar así. No es lo mismo ir con la cabeza agachada que levantar la cabeza. No es lo mismo levantar la voz que hablar flojo. No es lo mismo mirar a la gente a los ojos y desenfocar la mirada que mirarlos, y que si alguien te está mirando mal, ponerte nervioso y acceder a un estado emocional que te impida hablar con propiedad. A la gente se le seca la boca, a la gente tartamudea, a la gente hace sonidos en plan yo lo he hecho muchos años, ahora lo estoy haciendo, y tomar conciencia de eso también conlleva pues un entrenamiento, ¿no? Entonces el ejemplo que te quiero poner, que es un poco lo que dice Dills, dice, cuando tienes un objetivo, tú lo que realmente tienes es un problema. Es decir, yo quiero subirme al escenario y dar una conferencia, yo quiero venderte algo, pero en vez de vendérselo a una persona, se lo quiero vender a 100. Yo quiero influirte, motivarte, persuadirte, pero de lo que realmente tengo, o sea, con lo que yo me encuentro, es que tengo un problema, y es que soy tímido, no me expreso bien, la gente pasa vergüenza ajena, y cuando estoy ahí lo paso fatal y ellos también. Y lo último que van a hacer es comprarme. Lo mismo pasaría si me pusiera a hablar a cámara. No es lo mismo interactuar con la gente y reaccionar y responder e intentar que se te escuche y poner la atención ahí, que eso es algo que se me da muy bien desde 2008 casi te diría. Pero cuando me puse a hablar en público, o sea, delante de la cámara, pues me vinieron los miedos, las dudas, las interpretaciones extrañas, y luego me di cuenta de que hablaba muy mal, vocalizaba muy mal, que hacía mucho porque yo soy una persona auditiva y necesito, para concentrarme y volver al para volver a que voy a decir a continuación, para reflexionar. Luego hacían ruido con la boca en plan de hacía mucho así. Todo ese tipo de cosas, realmente lo que tienes es un problema. Tú estás hablando en público, pero estás haciendo el ridículo. Lo estás haciendo muy mal y estás haciéndolo pasar a la gente muy mal, porque hablar en público, como dice Robert Dills también, es una de las destrezas que nos hacen más humanamente humanos. Ya partimos de la base de que el lenguaje ya es algo humano, que los animales no se comunican a través de un código tan complejo, que las propias palabras hacen que tu cerebro active áreas del cerebro como la corteza prefrontal, como es que escribir ya sería darle la vuelta al bucle, porque sería no solo pensar, sino también escribir, sino también recordar, sino también crear, y ahí se conectan muchas neuronas y te vuelves muy inteligente. Yo cuando tenía, pues eso, me di cuenta en el año 2005, 2006, 2007 te diría que, bueno, incluso me lo dijo un profesor de PNL, me dijo que yo era un poco TDA y tal, y me lo estuve analizando. Y sí, la verdad es que era un poco lento para algunas cosas, me dispersaba, tenía un gran poder, como tenemos los TDA, pero si no lo entrenas, se puede convertir en un gran problema, ¿no? Entonces, como dice Tony Robbins, si tienes un problema y te preocupa, búscate un problema más grande, ¿no? Entonces yo dije, bueno, pues si esto es un problema, lo miré en el DSM-4, DSM-3, que lo tengo por aquí, y me di cuenta de que era una tontería y que con PNL lo podíamos superar así, con un chasquido de los dedos, ¿no? Y me puse a escribir mis libros. Yo ya había publicado mi libro en 2009, pero empecé con el de Practitioner en 2011, el del Master en 2012, el del Trainer en 2013, y luego los estuve corrigiendo porque me di cuenta que escribía muy mal. De hecho, hubo una doctora de filología alemana, filología germana, que me dijo: Esteban, ni se te ocurra publicar, vamos. O sea, en el primer libro me ayudaron algunas personas a corregirlo y más o menos salvamos la bandera, pero el otro lo hice yo solo y me dijo: no publiques. Yo publiqué porque yo tenía necesidad de hacer marketing y de vender libros, y luego me di cuenta de que estaba haciendo el ridículo, ¿no? Entonces
Por eso dice Robert Dills, dice, tú no tienes un objetivo, tú lo que tienes es un problema, lo que tienes que hacer es resolverlo. Entonces llegamos a la franja de amateur, donde tú vas más o menos pegando palos de ciego y luego te das cuenta que si quieres seguir mejorando, y también yo me sometí durante 10 años a competiciones y a aprender a jugar al tenis y luego competir, mientras estaba escribiendo el libro sobre Rafa Nadal, que todavía no lo he publicado, pero que está muy relacionado con el self-coaching, los Navy SEAL, con los Delta Force, que son equipos de alto rendimiento del ejército de los Estados Unidos. Y le llamo Si puedes contigo, puedes con todo, y es mi siguiente libro. Lo que dice Dills en este libro es que un coach con minúscula, que la terminología procede de los deportes, te da feedback en el nivel de comportamientos y conducta. Lo que observa te va dando feedback para que mejores el rendimiento y consigas sobreponerte a una limitación o algo que no haces perfectamente. Pero un mentor coach es una persona que ya te está avalando en el nivel de creencias. Es decir, si él ha podido, tú también podrías. Digamos que como yo he modelado a Rafa Nadal por 10 años y tengo un libro que no lo he publicado, pero que lo estoy, digamos, entrelazando con los espartanos, los Rangers, los Navy SEAL, los Delta Force, el self-coaching y este libro de coaching con C minúscula y C mayúscula de Robert Dills, From Coach to Awakener, porque me doy cuenta que Rafa Nadal, yo me acuerdo una vez que dije en una conferencia que di que Rafa Nadal no habría sido Rafa Nadal sin Tony Nadal, y es que él trabajó mucho desde el principio en consonancia con su familia. De hecho, su tío, que fue defensa del Barça, su tío Miquel, él obviamente era amigo de Zubizarreta y de una serie de personas que componían el equipo del Barça, que era el mejor equipo del mundo. Después de modelar a Rafa muchos años, digo, ¿de dónde saca esta gente estos principios de guerrero, de gladiador, pero en vez de con espada, con raqueta, y cómo se repone, cómo aprende a disfrutar del sufrimiento, cómo hace para hacerse absolutamente responsable de todo? Y me doy cuenta que obviamente si Tony Nadal tenía contacto con los compañeros del Barça, de su hermano, de Miquel, y que si encima su padre, que había sido pianista, que yo lo conocí personalmente, era gente de alto rendimiento, se debió enterar en algún momento que existían unos equipos de alto rendimiento como el Delta Force, los Rangers o los Navy SEAL, que tendrían un manual de funcionamiento de disciplina de equipo parecido al de los espartanos, pero actualizado con toda la psicología de alto rendimiento, incluida la PNL, porque nosotros al principio, en los años 70, 80 y 90, Valerie Grinder y Tony Robbins estuvieron enseñando a estos equipos de alto rendimiento lo que era el lenguaje no verbal, la calibración de la fisiología, cómo inducir y cómo influir en una persona que no se quiere dejar influir, cómo empatizar para luego dirigir. Todas estas técnicas de la PNL que proceden de la psicología, uno de los clientes que teníamos eran los equipos de alto rendimiento del ejército de los Estados Unidos. A su vez eso hace que se vaya actualizando el manual, y si te das cuenta hoy en YouTube, pues ves gente de la CIA, gente del gobierno de los Estados Unidos que hablan de técnicas de psicología para leer a la gente, para influir en la gente, para influir en gente que no se deja influir o que no quiere ser influida, como los psicópatas, o que confiesen, etcétera, ¿no? Y te das cuenta de estas cosas. Entonces llegamos a la metáfora del taxista, que es lo que te quiero contar hoy, y nos damos cuenta, pues eso, simplemente resumiendo, que este libro trata del nivel de comportamientos, nivel de creencias ya, mentor coach. El mentor coach te avala ya en un nivel de, digamos, creencias, es decir, tú puedes, tienes los recursos, si te lo trabajas puedes aprender, si los recursos están dentro de ti, a través del entrenamiento vas a poder condicionarte para jugar mejor en los partidos, etcétera. Y luego ya llegaríamos al nivel de sponsor, que sería, pues en una empresa el sponsor sería el que pone el dinero, ¿no? Pero pone el dinero el ojeador o el Barça, pues pone el dinero y dice, pero es que este tío tiene talento, lo vamos a avalar, lo vamos a apadrinar,
y le vamos a poner todas las condiciones del entorno para que pueda desarrollar su máximo potencial, ¿no? Sería el sponsor, trabajaría en un nivel de identidad. Tú eres Messi, tú eres Ronaldo, y aquí tienes un espacio y aquí te vamos a avalar, vas a tener todo. Entonces el sponsor trabaja en esos niveles, ¿no? Y no solamente cree en ti, sino que se interesa por ti y te va a escuchar en profundidad. No es una empatía o una escucha o un coaching de hola, ¿qué tal? Sino que ya es un coaching de realmente interesarme porque creo que lo puedes hacer y aunque tú no creas que puedes, yo creo que tú puedes llegar a creer que puedes, ¿no? Y al final nos damos cuenta que la mente necesita apoyarse en el cuerpo, pero que sin cuerpo no hay mente, ¿no? Entonces, dada la relevancia de la función del coach, Robert Dills en este libro pone un ejemplo sobre el taxista, ¿no? Y dice que un buen coach se parece a un taxista. ¿Por qué? Pues por un motivo muy sencillo, ¿no? Y te voy a poner un ejemplo gráfico que sería este, ¿no? O sea, mi primer libro de 2009, que hablo de Rafa Nadal en el capítulo 8, La certidumbre del ganador. ¿Qué quieres, no? Digamos que el taxista lo que te pregunta es ¿a dónde quiere ir? Pasa a veces, lo digo por mi amiga la del aceite, ¿no? Que me dice, no, es que hay que se metan en el aceite, da igual que fumen, da igual que salgan de marcha, da igual que coman hidratos. Digo, ya, pero cuando yo se lo planteo, ¿no te parece que se van a plantear si no soy capaz de dejar esto, cómo voy a hacer esto otro? ¿Cómo resolvemos eso? ¿Cómo trabajamos las creencias limitadoras y les enseñamos a consumir aceite omega 3, pero ¿por qué no también dejar lo otro? Porque es que vas a tener una salud de puta madre. Yo, por ejemplo, ahora mismo tengo mucho trabajo en varios sitios y si no tomara mi aceite, si no tomara mis vitaminas, mi vitamina D y tal, pues yo no llego. O sea, además mi cerebro tiene su potencial, pero también tiene sus limitaciones. Si yo no voy bien hidratado y no voy bien, si mi motor no lleva aceite, a mí no se me mueve el pistón. Entonces, una de las creencias de los Navy SEAL sería, si no tienes motivación para hacerlo, lo haces igualmente. ¿A dónde quiere ir? Claro que el cliente, si es un cliente sencillo, le das una patada en el culo y cambia, te dice tal sitio, pum, sabe lo que quiere y tiene las cosas claras. Pero hay gente que viene allí y dice, esto es una mierda, me ha insultado, me ha puesto una multa, me han quitado el coche de la grúa, ta. Y el taxista llegará un momento que respetuosamente, después de escucharle con un cierto respeto, le dirá, así pues, ¿a dónde quiere que le lleve? Y el otro puede seguir en sus 13 y decirle, no, pero si yo no quiero ir al McDonald's, tampoco quiero, la última vez que fui al zoo, lo pasé fatal, no sé qué, no sé cuánto. Y finalmente, contarte tu vida, puede ser que tenga verborrea crónica o vaya borracho. Entonces tú tienes que analizar eso y decir, bueno, ¿y entonces a dónde vamos? Y es un poco lo que hacemos en la terapia, en el coaching, ¿no? La gente viene y nos empieza a hablar de cosas y como decía Richard Butler, dice, si tú sigues hablando de eso, vas a seguir sintiéndote mal por eso y vas a estar activando neurofisiológicamente todas las emociones, toda la rabia, todo el odio, ¿no? Yo, como le digo a mi amiga de Ibiza, digo, telón negro, o sea, me empieza a hablar del exmarido, telón negro, o sea, cambia de tema, ya está, no te pelees más. Entonces, la gente lo entiende, ¿no? Por eso nosotros hacemos un trabajo lingüístico con preguntas, con objetivos y demás, pero también hacemos un trabajo inconsciente. Por eso es neurolingüística, es decir, lingüísticamente te vamos a hacer una serie de preguntas, es que todos los hombres me maltratan, todos, no ha habido ninguno que no, bueno, mi padre era un santo, ¿no? O como me dijo una vez una mujer, dice, todos los hombres sois como un dolor en el culo, ¿no? Que es lo que dicen los ingleses, pain in the ass. Digo, ¿todos? Dice, sí, bueno, menos mi madre, ¿no? Todos los hombres, todas las mujeres, toda la gente me han llegado a decir a mí en terapia, toda la gente es mala. Digo, ¿todas? ¿Toda la gente de dónde? De España, todas, del mundo, todas. Digo, dice menos mi madre. Digo, todas, no hay alguna excepción. ¿Cómo se iría si hubiera alguien que no fuera? Para un poco romper esa generalización y empezar a generalizar cosas un poco más positivas, porque si no, ni vas a encontrar novio, ni vas a tener amigos, ni vas a soportar a tus jefes, porque es una creencia limitadora. Todos los hombres son malos, todas las mujeres son... Entonces,
Si esa persona le haces 3 preguntas de metamodelo hacia lo concreto para desmontar la generalización y no desmonta, es que tiene un problema bioquímico, que fue el que era el caso. Dice, bueno, menos mi madre, porque mi madre es una santa. Digo, vale. Luego se llamaba todos los días con su madre a las 8 de la tarde y cuando la madre tenía que avalar que había cosas que había que mejorar en su hija, la madre no avalaba, la madre se aliaba con la hija en contra del que quería ayudar. Entonces ahí ya te das cuenta que hay un trauma, ¿no? Y que suele ser si generaliza con los hombres, pues puede ser que tenga un trauma con el padre, y de hecho lo tenía, ¿no? Entonces, al final todo cuadra, todo encaja. Y entonces, ¿a dónde le llevo, no? Entonces, claro, a veces queremos inducir objetivos, queremos hacer una terapia positiva enfocada a los objetivos, pero lo primero que nos afloran son las objeciones. Por eso yo, cuando he formado gente en coaching, lo que yo le digo a la gente es, bueno, vale, tú quieres hacer coaching, otra cosa es que te dejen, ¿no? Y entonces llegaríamos a lo que viene siendo la metáfora de lo que dice Robert Dills, que hace referencia a esto en su libro, que yo lo he resumido como las 6 objeciones para los objetivos, y quiero utilizar el mismo problema que he tenido yo cuando ya era terapeuta, cuando ya era coach, cuando ya sabía todo y era profesor y quería enseñar, y me doy cuenta, pues igual que cuando empecé a escribir, me di cuenta que no sabía escribir al cabo de un tiempo, después de hacer ridículo, y luego me doy cuenta que no sé hablar, que hablando en público soy un desastre. Y puedes atribuir a tu infancia, puedes atribuir a lo que quieras, pero a los profesores de la EGB, pero al final tienes que asumir responsabilidad absoluta y masterizar esa habilidad y aprender eso si quieres llegar a competir con gente pues como yo estoy compitiendo, ¿no? Entonces, la forma más sencilla, aunque a menudo más difícil de fijar un objetivo, sería definirlo mediante la negación del estado problemático. Por ejemplo, si yo tengo miedo a hablar en público, negarlo podría ser inicialmente decir, quiero dejar de tener miedo a la hora de hablar ante un grupo de personas, que sería un poco lo que hace el cliente del taxista, ¿no? Que tú le dices a dónde quieres ir y te empieza a hablar de todo lo malo que le ha pasado en la ciudad, ¿no? De todo lo que no quiere. Por eso, cuando luego queremos hacer la definición de los objetivos, tenemos 5 reglas que son que sea definido en positivo, ¿no? Este es uno de los motivos. La segunda objeción que nos encontramos es como lo opuesto a lo que nos está pasando, que sería el problema, ¿no? Por eso te he dicho antes que tú no tienes un objetivo, tienes un problema. O sea, la brecha entre donde estás y donde quieres estar te llevará a conseguir tu objetivo si lo consigues, pero la gente empieza y abandona, la gente se encuentra obstáculos y abandona, la gente se cansa y abandona, y eso sería todo lo que tenemos que trabajar si queremos que tú lo consigas. Si tienes un foco amplio, como en el caso nuestro, pues vas a tener objetivos muy grandes y vas a tener que practicar habilidades. Un segundo método es fijar objetivos y tener en cuenta que fijar objetivos se compone o sería tener en cuenta lo opuesto del estado problemático. Por ejemplo, quiero sentir en mí mismo seguridad a la hora de hablar en público. Es decir, una cosa es negarlo, o sea, decir lo que no quiero, o sea, yo no quiero tener miedo, y otra cosa es decir lo contrario, que sería quiero sentir seguridad a la hora de hablar delante de un grupo de personas. Aquí hace referencia a una cita de Albert Einstein que dice, nuestra forma de pensar crea problemas que la misma modalidad de pensamiento no puede resolver. Es decir, si yo digo, no quiero tengo miedo, se me seca la boca y me pongo nervioso y no me salen las palabras, no tengo memoria y me bloqueo en un escenario, y lo que quiero es no bloquearme, a veces con la fuerza de voluntad no es suficiente. Entonces tenemos que acceder a un nivel jerárquicamente superior de lo que en PNL llamamos los niveles mentales, que sería pasar del nivel de comportamientos
Por eso aquí el coach no te basta. Necesitas un mentor coach. ¿Por qué? Porque lo que tienes que hacer es trabajar la creencia que va a dar acceso a que se cambie el comportamiento, ¿no? Como por ejemplo, o sea, ¿cómo podría yo conseguir que tú sintieras seguridad aun teniendo inseguridad, ¿no? Entonces aquí tenemos que hacerle un trabajo de otro nivel, ¿no? Por ejemplo, visualización del objetivo, puente al futuro, anclaje de recursos, volver al presente, añadir un recurso de que a lo mejor podrías tener y que no tienes, cómo sería así, y luego volver y a inocularlo, meterlo ahí y transformar la emoción haciendo como una integración de emociones, ¿no? Aquí ya nos metemos en un trabajo complejo, ¿no? Pero no lo podríamos hacer si solamente supiéramos observar y dar feedback de conducta, sube, baja la raqueta, ¿no? Sino que tendríamos que trabajar en un nivel inconsciente. Por eso te digo, el tercer tipo, la tercera objeción sería la utilización de un modelo externo de referencia, es decir, ¿cómo sería? Y aquí volvemos a hacer, esto es algo que hay un vídeo que está circulando ahora en las redes sobre Rafa Nadal, donde dice, no, yo lo que tengo que hacer lo hago y lo que hay que hacer se hace y hay que hacerlo y punto. No, nada de cómo sería así ni qué pasaría así, no. Él lo dice porque se lo puede permitir, porque él ha condicionado la mente inconsciente a través de la acción, de la experiencia y con un feedback de muy buena calidad, que es el de su tío, que su tío le ha entrenado tanto para ser jugador como para ser habilidoso, como para ser buena persona, como para ser coherente, como para dirigir otras áreas de su vida aparte de esa. Y eso es un coach con C mayúscula porque trabaja en el nivel de la identidad de la persona, del equipo, de futuro, de presente, a unos niveles que luego se vio claramente el caso cuando dejó de estar con Tony y se empezó a entrenar con Carlos Moya, pues que vale, le hacía un sparring de puta madre porque había jugado al tenis, pero era un coach con minúscula porque lo único que hacía era pasarle bolas y decirle que tómate un café y dale caña, ¿no? O sea, no es suficiente el cheers, motivarte desde fuera no es suficiente. Tenemos que entrar ya en niveles que llamamos más profundos, que son creencias, identidad, definir estrategias para desaprender y aprender en el nivel inconsciente, y para eso podemos empezar con el modelado ajeno, es decir, cómo sería así, y ya estaríamos modelando, digamos, a alguien y ser yo como esa persona. En este caso quiero hablar delante de un grupo como lo haría Martin Luther King, y te imaginas a Martin Luther King, su fisiología, su expresión, te vas al futuro, vuelves, tienes una información. Eso es un poco lo que hacemos cuando hacemos trabajo con mentores. Nos metemos utilizamos la estrategia de primera y segunda posición, que también lo utilizó Albert Einstein para crear la teoría de la relatividad cuando se puso en segunda posición con un meteorito que iba a la velocidad de la luz. No me quiero extender aquí, pero sería trabajo en el nivel de mentor coach, de psicoterapia, con mentor coaching, con PNL, con hipnosis, con pensamiento, dentro del marco de la resolución de conflictos utilizando la imaginación. O sea, fíjate que ya nos metemos en la PNL, es decir, un coach en el nivel de mentor ya utiliza primera, segunda posición, línea del tiempo, modelado ajeno para reprogramar la mente, modelado personal, y evolucionar y aprender habilidades imaginando cosas. O sea, el como sí es súper importante, porque tan importante es lo que es real como lo que es imaginado, y esto está demostrado científicamente. Otra cosa es que el que te lo haya querido enseñar te lo haya enseñado bien o lo haya integrado por sí mismo, ¿no? Una cuarta estrategia sería definir los objetivos definiendo o utilizando como recursos las características que tendría el estado deseado. Es decir, si lo hubieras conseguido, tendrías más flexibilidad, más congruencia. Si se te olvida una palabra, pasarías a la siguiente, pondrías una imagen para llevar la atención ahí, mirarías los apuntes, seguirías el guión. Yo muchas veces lo he hecho tan mal porque lo que he hecho ha sido perderme mucho con el tema del guión, ¿no? Ser más congruente, ser más coherente, tener más integridad, ser más auténtico. La número 6, porque no me puedo extender mucho, ya llevamos 40 minutos de vídeo,
sería la quinta estrategia, sería la fijación de objetivos estableciendo un resultado generativo. Cuando hablamos de resultado generativo, de coaching generativo, de PNL generativa, de lo que estamos hablando es de tengo esto, sé hablar en público, sé dirigirme a la gente, sé hablar de manera lineal y quiero más. Quiero además poder decirles que cierren los ojos, que cojan una respiración profunda, o sea, introducir habilidades para que las personas hagan prácticas en tiempo real. Una de las cosas que hacemos con PNL, aparte de eso, es hablar de metáforas, de cómo instalar una semilla en el inconsciente de la persona para que aflore una habilidad, porque muchas veces, esto lo hablaba con una educadora de niños, me decía, no, es que cómo se lo digo para que no se resistan, ¿no? Digo, pues tienes que plantar esa semilla en el inconsciente y pasar por la barrera de la mente inconsciente para que no te boicotee la mente consciente y no te impida entrar y dejar la semilla en el inconsciente. Ya, pero ¿cómo hago eso? Pues con una metáfora, ¿no? Tampoco podemos extendernos con esto, pero sí que le puse el ejemplo de que justamente una persona había puesto un ejemplo sobre la religión católica. Yo creo en el poder interior y en que Dios está dentro de nosotros y está en todas partes y que soy más cuántico, ¿no? Pero sí que es verdad que tiene fama la Biblia y el Nuevo Testamento de haber contado metáforas muy interesantes que han ayudado a mucha gente, sobre todo como lubricante social, sí. Aunque también lo que no comparto mucho es que hayan ayudado al gobierno para lubricarle según qué cosas al pueblo y que lo acepten sin resistirse, ¿no? Pero la técnica es buena, ¿no? Y la forma como lo hacemos es con metáforas. Este chico que estaba también con nosotros ese día contó una metáfora de una persona que tenía que ir al cielo, pero que era borracho, que estaba en la calle, pero el santo le envió, Dios le envió a un santo y el santo le dijo, tú eres el elegido. Y resulta que esa persona, aun siendo un desastre a nivel de autocontrol emocional, a nivel de todo, estaba ayudando a una mujer que tenía 7 hijos, ¿no? Y eso hizo que se redimiera y que fuera al cielo y no al infierno. Entonces yo le dije a ella, digo, estos chicos que han estado escuchando esta metáfora, como mínimo se van a acordar de que aunque tú seas un desastre en muchas cosas, puedes tener una intención positiva en algo que estás haciendo o ayudando a alguien, que eso te redima y haga que vayas al cielo. O sea, que esto es bueno que lo hagas, o eres malo, pero dentro de la maldad tienes una parte buena y a partir de esa parte buena ir generalizando para que todo en su personalidad mejore, ¿no? Y le dije, bueno, esa es una forma de hacerlo. En PNL tenemos unas cuantas más, ¿no? Y finalmente, la número 6 sería actuar como si uno ya hubiera alcanzado el estado deseado, ¿vale? Estado presente, tenemos un problema, estado deseado, hemos conseguido el objetivo y es donde queremos estar. Entonces, ¿cómo sería si debieras estando tranqui, estando vocalizando, estando haciéndolo bien? Luego practicar y practicar y practicar y practicar. Pero a la hora de definir un objetivo, si tenemos en cuenta estas 6 dimensiones que son la negación del estado problemático, aquí podemos trabajar a nivel paradójico. Si la persona te dice lo que no quiere, conseguir que acabe pensando en lo que quiere, ya es clarificador en sí mismo. La claridad es fundamental para conseguir objetivos, saber lo que quieres, ir a por eso y darle prioridad, ¿no? Lo opuesto al estado problemático sería lo que quiero con este recurso, como la confianza, en lugar del miedo, modelar a otros, modelar a gente que ya lo ha hecho. Siempre se te pega algo, como yo digo. En definir las características del estado deseado, la flexibilidad, la tranquilidad, cómo vas vestido, con quién vas, etcétera, etcétera. El establecimiento de un resultado generativo, es decir, lo que hago está muy bien, pero además quiero hacer esto mejor. Y actuar como si ya tú hubieras conseguido el objetivo, sentirte tranquilo. Utilizamos aquí la línea del tiempo, volvemos al presente y de ahí empezamos a transitar desde aquí y a planificar desde un estado de plenitud de recursos. La complejidad y la relación que hay entre el coaching, un coaching que procede de los deportes, que solamente trabaja a nivel de comportamiento y que es más directivo, una mentoría o un apadrinamiento con un despertar donde realmente hay una conexión más profunda y donde tú avalas a esa persona y crees en ella,
y cómo todo eso, que a veces basta estar ahí y no hacer nada, ¿no? Porque eso también en sí mismo, la gente aprende por sí misma, ¿no? Porque como decía Tony Nadal, dice, al final en la pista vas a estar tú solo, si tú no aprendes a pensar por ti mismo, yo no voy a poder decirte nada en el partido, ¿no? Y es en el partido donde ganamos los grandes slams. Así que bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias, dale like, seguimos con los objetivos y próximamente haremos un vídeo y hablaremos sobre las diferencias que hay entre el coach a nivel de coaching deportivo, el coach a nivel de cómo hacemos eso, o sea, cómo pensamos, cuáles son las estrategias de aprendizaje, cómo masterizamos los aprendizajes, cómo yo soy neurológicamente, que sería a nivel de maestro, nivel de mentor, nivel de padrino y nivel de despertador. Es un gran libro, te lo recomiendo y yo voy a hacer un par de vídeos, ya se lo dije a Robert Dills a través de Instagram que iba a hacer un vídeo sobre su libro, que iba a enseñar la portada del libro. Aquí te dejo la referencia. Es un gran libro, pero bueno, como todos los libros, yo tardo años en acabar de leerme un libro y después de años de leerlo, creo que lo estoy empezando a entender y creo que te lo voy a poder explicar a través de vídeos y que lo vas a entender mucho mejor. Muchas gracias, dale like, comparte y nos vemos en el siguiente vídeo.